Buenos días, estudiantes de primer bachillerato. Vamos a revisar la asignatura de Historia en este periodo lectivo. Quien les habla es Blanca Toledo. El objetivo de nosotros es analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. La historia busca el conocimiento verdadero del pasado y estudia solo aquellos hechos que tienen cierta importancia. La historia es la ciencia social que investiga los hechos humanos del pasado y presente, estableciendo un orden cronológico o de tales sucesos e investigando sus causas y trascendencia. El protagonista de la historia es el hombre. En historia de bachillerato volveremos a abordar algunos temas que ya estudiamos durante la educación básica superior. Esta vez lo haremos de forma más profunda, identificando la influencia de los acontecimientos históricos en la actualidad y analizando los roles de algunos actores sociales en estos procesos: las mujeres, los trabajadores, las clases sociales. En esta unidad vamos a revisar algunos de los conocimientos que adquirimos durante los 3 grados anteriores, necesarios para iniciar el estudio de historia en bachillerato. En la línea de tiempo de la historia universal vemos las diferentes etapas por las que viene atravesando la historia. Encontramos a la prehistoria. Tradicionalmente entendemos por prehistoria al periodo de tiempo que va desde la aparición de los primeros homínidos en la Tierra, es decir, las especies humanas antecesoras del Homo sapiens, hasta la aparición de las primeras sociedades complejas de este último, y sobre todo a la invención de la escritura, evento que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo alrededor del año 3300 a.C. La Edad Antigua es una época histórica que coincide con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones: Egipto, Grecia, Roma, también conocidas como civilizaciones antiguas. De acuerdo con la historiografía, el inicio de este periodo está marcado por el surgimiento de la escritura alrededor del año 4000 a.C., que representa también el fin de la prehistoria. De acuerdo con este sistema de periodización histórica, la Edad Antigua se extiende el surgimiento de la escritura hasta la caída o derrumbe del Imperio Romano de Occidente por las invasiones bárbaras del siglo V. Habría tenido una duración de 5500 años. En la Edad Media es un amplísimo periodo histórico que abarca más de un milenio. Aunque en ocasiones no hay pleno acuerdo sobre las fechas que dan comienzo y final de esta etapa, normalmente y por cuestión de convención, se sitúa entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y el descubrimiento de América en 1492. Así, la Edad Media sería una especie de túnel de barbarie e incivilización en el que la humanidad habría entrado durante 10 siglos tras la caída de Roma y el renacer de las tradiciones latinas y griegas. Esta idea es más o menos aceptada en Occidente hasta el siglo.
La Edad Moderna forma parte de los periodos importantes que dividen la historia universal de la humanidad. Fue una etapa que se desarrolló después de la Edad Media, a lo largo de los siglos XV y XVIII, y fue antecesor a la época contemporánea. Este espacio de tiempo estuvo dominado por ideales que se enmarcaron en el progreso de la sociedad, la comunicación, el dominio y la razón. Aún así, esta era estuvo salpicada por un contradictorio atraso moral marcado por la crueldad desatada durante el dominio de las tierras descubiertas, en las que por lo general no se respetaban los derechos de los aborígenes, que fueron subyugados y vendidos como esclavos por varios siglos. La edad contemporánea es el periodo actual de la historia del mundo. Comprende el tiempo que va desde el comienzo de la Revolución Francesa, con la caída de la Bastilla el 14 de julio de 1789 hasta la actualidad. Es la etapa que viene después de la Edad Moderna, conocida también como la posmodernidad. Desde entonces, el mundo ha pasado por profundas transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Es una fase caracterizada por el nacimiento de la industria, por los avances en las investigaciones científicas, por el perfeccionamiento de la tecnología y por la constante evolución de los medios de comunicación y de transportes. Su inicio fue bastante marcado por la corriente filosófica iluminista o la Ilustración, como también es conocido este pensamiento, que dio origen a la Revolución Francesa, que destacaba la importancia de la razón y está marcado de manera general. Dentro de los personajes de la historia encontramos algunos. Dentro de las tres dictaduras dinámicas, la Unión Soviética de Stalin, la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, eran en la práctica unas formas muy distintas de régimen, aunque tuvieran numerosos rasgos estructurales en común. El régimen de Stalin se destaca de los otros dos que comparten más características similares y algunos préstamos tomados por la Alemania nazi de la Italia fascista, aunque también mostrarán diferencias fundamentales. Todas pretendían tener un derecho total sobre sus ciudadanos. Semejante pretensión no logró realizarse en la práctica y se llevó a cabo con más fragilidad en la Italia fascista. Paradójicamente, el único de los tres regímenes que declaró explícitamente que estaba construyendo un Estado totalitario. Sin embargo, ese derecho total tuvo indudablemente unas consecuencias tremendas para el comportamiento de los ciudadanos de unas sociedades tan duramente orquestadas y controladas como aquellas. En la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje. Entre 1939 y 1945, tras 6 años de dura lucha, el 14 de agosto de 1945, se declara el final de la guerra con la victoria de los aliados, ocurrida tras la caída de los regímenes de Adolf Hitler en Alemania y Hideki Tojo en el Imperio del Japón. Cifras conservadoras establecen que la guerra causó la muerte de alrededor de 60 millones de personas, siendo la Unión Soviética, China y Alemania las naciones que más víctimas tuvieron. Luego de finalizada la Guerra del Mundo, quedó dividido en dos bloques. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos y con influencia sobre Europa Occidental, y otros dominios, y el bloque comunista,
liderado por la URSS, con influencia sobre Europa del Este. En la Guerra Fría hubo un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental, integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Unión Soviética encabezaba el llamado bloque del Este o bloque oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Dentro de los personajes vemos que un politólogo, profesor de ciencias políticas, conocido por su análisis en la relación entre el gobierno civil y militar, su investigación acerca de golpes de Estado en países del tercer mundo y su tesis acerca de los conflictos sociales futuros. Dentro de esta época, el politólogo analizó el gobierno de Bush, Laden y Obama. Les dejo un pensamiento. El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Al llegar a los anexos, ustedes encontrarán tareas, preguntas que envío acerca de las diapositivas. Les dejo un link sobre lo que hemos revisado en este momento y otro en donde van a encontrar los libros para esta asignatura y otras que tengan. Les deseo un lindo día y bendecido a ustedes y a sus familias.